Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides otra vez a un lunes más desde Caldero Radio que estamos transmitiendo este bonito programa de salud mental de todos los lunes para que arranquemos la semana con cosas que reflexionar y también información relevante, que bueno, nos parece relevante, nos parece importante, nos parece que de esta manera podemos abrir espacios de conversación que nos ayudan a tener más información y que también pues dan ciertos recursos para ir enfrentando ciertas cosas que podamos estar experimentando, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy es día 9 de junio. Ya 9 de estamos junio, casi así por es. terminar clases también, justo ahorita lo preguntaba con Yolita. Y bueno, pues estamos en la recta final, empezando casi el verano y esperamos que estén ustedes muy bien. El día de hoy vamos a abordar un tema que es en algunos, bueno, yo creo que en todos, ¿no? Los aspectos medio escabroso, que es otro de los temas que no nos gusta tocar, que nos da miedo, que no sabemos cómo abordar. Y entonces, bueno, pues quisimos traer a unos especialistas a que nos hablaran un poquito de esto. Esto es el maltrato infantil. Vamos a abordar varias cosas, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? Cómo, ¿qué hay que hacer si alguien está sufriendo esto? Y bueno, un chorro de cosas de esta materia que nos parece muy relevante, muy interesante. Y por otro lado también, pues es una manera en la que podemos cuidar a nuestras infancias, como lo decíamos el Día del Niño, ¿no? Que hay muchas Exacto. cosas que hacer todavía en este aspecto. Y bueno, pues por eso quisimos abordar este tema el día de hoy. Bienvenida, Yoli. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Así. de lunes de salud mental. Y sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de maltratos, que, bueno, yo creo que es un tema que, como siempre decimos aquí con otros que tocamos, que deberíamos de hablar mucho más, porque creo que a veces nos confundimos en, bueno, esto será maltrato o no, esto es abuso, esto es Exacto. negligencia. Entonces, bueno, vamos a, se A va a ir dar un puntualizando. curso muy interesante para especialistas de salud mental. Y entonces aprovechamos para invitar a las personas que van a dar este taller a que nos compartan, primero que nada, pues acerca de qué es, ¿no? ¿Qué es el maltrato? ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto es lo que está ocurriendo? ¿Qué hay que hacer? Exacto. Y también nos van a hablar, pues justamente de este curso, dónde va a ser, porque creo que sí, la verdad, sobre todo cuando yo creo que es mi caso, que estás en contacto con la población infantil, es bien importante que los que nos dedicamos a esto tengamos esta información, Claro. porque siempre puedes tener cerca un caso y puedes saber o no detectarlo. Exacto. Y incluso si no te dedicas. O Sí, sea, sí, creo sí. que si tuviéramos más información de esto, las estadísticas en México serían mucho Sí, más bajas. sí, sí. Así que bueno, vamos a ir presentando a dos de nuestros invitados. No sé si ya están por ahí, pero bueno, la primera de ellas es, bueno, pues ella es psicóloga clínica, es Adanari Magallán Álvarez. Ella ha estado con nosotros además en otros programas. Ella es psicóloga clínica de niños y adolescentes. Tienes un máster en educación especial y bueno, tienes más de 28 años trabajando en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Así que bueno, bienvenida. Ahorita ya nos vas a platicar acerca de este tema. Pero también está por ahí el doctor Arturo Soria Magaña, que es psiquiatra, psiquiatra, con más de 30 años de experiencia, también en el Hospital Infantil de México. Actualmente jefe de servicios de medicina del adolescente en el Departamento de Psiquiatría y Medicina del Adolescente en el mismo hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues Bienvenidos. bienvenidos a este espacio. Buenas Eh, tardes, Gracias por gracias por Muchas acompañarnos. gracias. invitarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, con Queremos ver si calorcito, los pero escuchamos bien. bien. ¿Sí nos Creo que escuchan? no se escucha. No sé si tendrán ahí su micrófono apagado o algo así. A ¿Será? ver, espera. ¿Sí? ¿Ya? Tal vez sí debe ser su ¿Ya se escucha? micrófono que no esté prendido. En Sí, lo que, porque no a ver, aquí en escuchamos la nada. configuración. No los Híjole, si escuchamos. no, ¿cómo? A Creo que ver, ahí. ahí. Ah. A ver, pueden. A ver, Ahí están, ahí están. espera. Perfecto. ¿Ya?
Ahí los escuchamos ya. Sí, perfecto. Perfecto, danos un momentito, porque tenemos ciertas situaciones aquí con la conexión. Ya, la conexión. ¿Ahí sí? Ahí Sí, perfecto. los escuchamos perfecto. Sí, muy bien. Perfecto, ya. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pues Ahora bienvenidos sí, a... platíquenos. ¿Qué nos quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren que les compartamos? Oiga, pues primero que nada con este tema, a nosotros nos gustaría que ustedes, con toda la experiencia que tienen, nos platicaran qué es lo que, qué es se lo que se considera? considera maltrato infantil. Ok. Muy bien. Adanari, la experta. Ay, sí. Pues mira, el maltrato infantil engloba muchos tipos, obviamente, ¿no? Porque normalmente tratamos como de denominarlo, hay muchísimas definiciones, ¿sí? Dadas por la UNICEF, por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y bueno, en general, son los abusos y la desatención de que son objeto cualquier niño y adolescente, ¿sí? Niños desde, obviamente, recién nacidos, hasta previo a los 18 años. Entonces, pueden ser, como lo estaban mencionando al principio, diversos tipos como la negligencia, maltrato físico, psicológico, abuso sexual también, y de allí se van como ramificando otros tipos o subtipos, por decirlo así, dentro, por ejemplo, dentro del abuso sexual infantil hay subtipos, entonces finalmente nuestro propósito, y como lo estaban dando en la pre, es como, nuestro interés es la prevención, o sea, obviamente sí la atención, no la atención del abuso o del maltrato infantil tal cual, porque ese ya está dado, sino obviamente las repercusiones que puede tener a nivel emocional, conductual, social, familiar, etcétera. Y creo que un gran parte o lo más importante para que podamos disminuir el índice de abuso sexual infantil o otro tipo de maltrato es la prevención. Prevención en cualquier lugar. Y de allí que por eso, al final de la plática, podremos dar como más detalles del curso de prevención que vamos a tener la próxima semana. ¿Usted qué comenta, doctor? A ver, yo lo puedo sintetizar. Para nosotros, el maltrato es el vulnerar los derechos de un niño. Es decir, todo niño tiene derecho básicamente a habitación, alimentación, vestido, educación, salud, afecto. Si vulneras cualquiera de estos derechos de este niño, ¿sí? Estás incurriendo en un maltrato. Así es. Entonces tenemos niños en situación de calle, ¿sí? Niños que no son alimentados adecuadamente, niños que no son adecuadamente vestidos, niños que no van a la escuela, niños que no tienen nombre y apellido aún ya después de 3, 4 años de haber nacido, niños en los que se comete omisión en sus cuidados y no se llevan a un médico cuando están enfermos o no se siguen los tratamientos, y aparte los maltratos físicos y psicológicos, ¿sí? Entonces, todo esto es maltrato infantil y tiene muchas caras. Que creo que eso es algo súper importante, ¿no, doctor? En la medida en que también tenemos como mal entendido el concepto de maltrato, ¿no? O sea, como que asociamos maltrato solamente con violencia, o sea, violencia física, golpes, gritos, ¿no? Y ahora vemos que es mucho más amplio, que tiene que ver también con con la negligencia, con la falta de atención, con el abandono, ¿no? Tiene que ver con un chorro de cosas que no son los golpes y los sombrerazos y los gritos, que es a lo que nos remite de cierta manera la palabra maltrato, ¿no? Y creo que esta es una distinción muy sutil, pero que es sumamente impactante en el concepto de entonces cuántas cosas engloba, ¿no? No solo son los golpes, no solo son los gritos, no solo es que te encierre, o sea, engloba un chorro de cosas que a lo mejor ni siquiera tenemos nosotros pensado que puede ser un maltratar a los menores. Así es. Así es, definitivamente porque estamos como muy acostumbrados, o por lo menos, o sea, ya ahorita es a nivel mundial,
pero si lo vamos a especificar aquí en nuestro país, ¿no? Aquí por tal vez el tipo de educación que tenemos, el tipo de cultura, no sé, es como pensar en eso, ¿no? Lo evidente. O sea, un golpe lo podemos relacionar más con ese maltrato. O todavía se está esa creencia de, es que el niño se porta mal, por eso le tengo que pegar. Eso ya es maltrato también, obviamente, porque hay otras maneras en que se puede educar y criar a un niño. Entonces, no necesariamente es con los golpes o con alguna malas palabras, ¿no? Que sería el maltrato psicológico, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces va por allí. Ahora, yo creo que, bueno, lamentablemente, Latinoamérica y algunos otros zonas del mundo, hay una tendencia mucho más a la alza, ¿no? Algo que comentaba ahorita el doctor, por ejemplo, que vemos mucho en nuestro país y yo creo que mucho en Latinoamérica, es el trabajo infantil, ¿no? Que ya nos parece como algo normal y común que en un semáforo esté un niño pequeño trabajando, como si eso fuera correcto y que no esté en sus derechos, como lo acaba de decir. Pero ustedes podrían hablarnos un poquito acerca de las estadísticas en México de esto del maltrato infantil, porque a mí siempre me ha impresionado mucho el tema de que además o sea, normalmente la violencia ocurre en casa, ni siquiera es como que sea en otros espacios, ¿no? A ver, hay muchas dificultades metodológicas para poder hacer estadística de todas las formas de maltrato que hay. Ahorita acabas de mencionar una que recientemente fue incluida, que es la trata de personas, donde la trata involucra utilizar a los niños para trabajar, utilizar a los niños para explotación sexual, llevar a los niños a un grado de mendicidad, en fin, eso ya es una forma de maltrato. Entonces, como hay muchas formas de maltrato, te digo, es muy difícil metodológicamente tener estadísticas de todo. De la que más se ha hecho, la estadística que más hay es del abuso sexual como una forma de maltrato. Okay. Hay muchas otras formas de maltrato, pero esta particularmente es en la que más estudios se ha hecho y en las que más estadística hay. ¿Sí? Hay números muy recientes, ¿verdad?, acerca de los diferentes tipos de abuso sexual y que estamos hablando que también hay muchas formas de abuso. Más estadística hay en México, ¿sí? Mira, por ejemplo, se considera, esto fue del 2024, estadísticas del 2024 porque todavía no salen las de este año, pero se considera que en México es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. O sea, es cuando yo lo veo, es así como, la verdad es que sí sorprendente, no es una cifra de la cual pues nos podamos sentir orgullosos, ni mucho menos. Y bueno, lo que te puedo decir es 4.5 millones de niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual. Y es de donde el 90% de estos son niñas y que viven con su agresor. O sea, si podemos ver, el abuso sexual infantil puede darse en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia y a cualquier edad. Aquí no hay distinción de raza, de nivel socioeconómico, sociocultural, etcétera. Se puede dar en todos lados. Sin embargo, se parece, y lo que nosotros observamos fue que a partir de la pandemia aumentaron este número precisamente porque tanto de violencia en general familiar, pero ahorita que estamos tocando este tema, pues obviamente las niñas o niños o los adolescentes pues viven con su agresor, claro, o son los que estaban siendo agredidos, ¿no? Entonces, es complicado, como dice el doctor, poder como cuantificar en general, tener como estadísticas sumamente claras de todos los otros tipos. Porque me considero que si del abuso sexual infantil es difícil que los papás o los cuidadores primarios de ese niño abusado vayan. Ahí perdimos un poquitito la señal. Y demanda, ¿no?
es otro tipo de maltrato. Estamos teniendo ahí algunas fallas, creo que con su internet. ¿No? Es, este, ya no te escuché. No. Es que no, te perdimos. Oíamos como algunas ideas, pero no está fluido. Otra vez, creo. Hola. Sí, como que se perdió un poquito la conexión. Ver, checa el... poquito. Ya, Sí. Ay, ¿nos podrías repetir la información? Ya me escuchas, entonces. Ya. Sí, ya. Sí, los otros tipos de maltrato infantil es un poquito difícil, como decía el doctor, de poder cuantificar, puesto que ya está más normalizado, ¿sí? Entonces, no es tan fácil que un papá vaya y diga, es que yo le pegué a mi hijo, entonces le fracturé el brazo y por eso lo tuve que llevar al hospital, pero fue porque se portó mal, no lo quise hacer. Eso obviamente es maltrato, pero para los papás no lo van a poder, o sea, no van a ir a notificarlo, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil este tipo de estadísticas. Ahora bien, el año pasado, la Secretaría de Salud estimó que se atendieron 8,775 infantes por lesiones de violencia sexual, o sea, a nivel nacional, de los cuales 600 menores eran de 5 años, 1,217 estaban entre 6 y 11 años, 6,948 adolescentes entre 12 a 17 años, ¿sí? Entonces, como podemos ver, las cifras son sumamente alarmantes para abuso sexual infantil. Y por eso es tan importante el hablar de estos temas. Sí, de acuerdo. Creo que es importante también que no solamente quede como en esta cifra, ¿no? Y en que nos asustamos y en que decimos qué horror que seamos el primer país, sino qué podemos hacer, ¿no? O sea, porque es importante saber, porque es importante diferenciar justamente esto que estaban comentando los dos, ¿no? Como las sutilezas entre qué sí es maltrato y qué mejor digo que no es maltrato porque ya estoy acostumbrado. Entonces también a mí me llamó la atención algo que comentaron los dos, que hay diferentes tipos, ¿no? Ya nos dejaron un poquito claro en cuanto a violencia, a maltrato infantil, pero dentro del maltrato infantil también hay varios tipos en la parte de abuso, ¿no? De abuso sexual. Y me gustaría que tal vez nos comentaran cuáles son estos tipos. Ok. A ver, para empezar, sí me gustaría que revisáramos el concepto primero de abuso sexual, porque sucede algo parecido que con el maltrato. Hay muchas formas de maltrato, pues también hay muchas formas de abuso sexual. No es nada más la violación. Claro. No. Hay muchas formas de abuso sexual. Entonces, ¿qué es el abuso sexual según la UNICEF? Es la participación de un niño en actividades sexuales que no puede comprender. No está preparado. O que violan las leyes y los tabúes en general. Entonces, hay muchas formas de vulnerar esto. ¿Sí? Y ahí sí, entonces, estaríamos hablando de que hay abuso sexual con contacto, pero también hay mucho abuso sexual sin contacto. Eso es algo bien interesante. Claro que uno lleva al otro, pero en muchas ocasiones, pero no es lo mismo. Es más, incluso legalmente está tipificado de manera diferente el abuso sexual en general que la violación. Y la pena para uno y para otro es totalmente diferente. Por eso tenemos que ser bien claros de qué estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a mencionar abuso sexual sin contacto. Uno es el voyerismo, es decir, cuando un adulto está espiando a un menor, cuando se cambia, cuando se baña, ¿sí? Estarlo espiando ya es un abuso. Claro. Es una forma de abuso. Claro, que las formas de abuso tienen implicaciones o consecuencias.
pero les digo, Por eso supuesto. ya es abuso. Otra forma de abuso es el exhibicionismo del adulto. A ver, no olvidemos que en los abusos siempre hay una situación de poder, ¿sí? Alguien ejerce el abuso porque tiene una situación de poder sobre un menor. Entonces, Sí. el exhibicionismo es abuso, tanto de exhibirse físicamente la persona como obligar al niño a ver relaciones sexuales. Ese tipo de exhibicionismo es un abuso también. Otro tipo de abuso es la pornografía. Estoy hablando de abuso sin contacto. Y la pornografía o usarlo para fotografías y videos para hacer pornografía. Claro. Son dos formas de abuso dentro de una misma, ¿sí? Pero el obligarle a ver pornografía es una forma de abuso también. Sí, sí. ¿Sí? Es decir, cualquier actividad en la que se utilice al niño para placer sexual del adulto, sin tocarlo. ¿Sí? Ese es un abuso donde no hay contacto. Y están los otros abusos, insisto, con otra repercusión también diferente, que es los que tienen contacto. Y entonces, todo tipo de caricias, todo tipo de tocamientos, de frotamientos, manera, insisto, para provocar placer sexual en un adulto. Y está después ya el abuso en el que hay contacto oral genital, anal. Estamos hablando de otro tipo de abuso. ¿Sí? Entonces les decía, no solamente es que violaron al niño, a la niña o al adolescente, no. Todas las que les acabo de mencionar son formas de abuso. Y todas, insisto, están tipificadas incluso diferente legalmente. En el Código Penal. O sea, finalmente todas reciben cierto castigo, cierto denuncia. Pero dependiendo el tipo, es como, digamos, el tiempo de castigo, ¿no? Para el agresor. Entonces, pero de todas formas, es súper importante como tomarlos en cuenta, porque precisamente para no normalizar, como se hace en el maltrato infantil de otros tipos, y tener como la psicoeducación en los niños, de no permitir, yo muchas veces a mis pacientes que han tenido este tipo de situaciones, les manejamos con las partes privadas, no permitir que les toquen sus partes privadas, ¿no? Esto es sumamente importante precisamente para no es llegar a cualquier de este tipo de abuso. Pero como dice... Y hay otro que me faltó mencionar. Sí, doctor, lo escuchamos. Hay otro que me faltó mencionar, es que es también, cada vez es mucho más frecuente, y es el abuso digital. El abuso digital, sí, el abuso sexual digital, es decir, con comercialización y explotación, otra vez, de pornografía en niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Cada vez hay más niños y niñas que son abusados sexualmente, ¿sí? Digitalmente, en línea. ¿Sí? Esto es importante porque parte del abuso es erotizar las relaciones, el hablar de temas que tienen que ver con sexualidad sin el consentimiento del otro, del niño o la niña, pero además, otra vez, con propósitos de satisfacción del adulto. Es hablar de temas eróticos o sexualizados con niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Es otra forma que también vemos. Y que parecería que no es de impacto, ¿no? O sea, como que parecería que, ay, ¿eso qué? O sea, nada más estaba con el tío y el tío estaba viendo pornografía, ¿no? O sea, no le pasó nada, no le hicieron nada, nadie lo tocó, ¿no? O sea, pero al final es bien importante que también tengamos en nuestro bagaje cultural que eso está tipificado como abuso sexual y que el abuso sexual es maltrato infantil, ¿no? O sea, al final creo que sí es bien importante y me parece sumamente valioso que lo digan aquí, que no tiene que haber contacto siquiera para que sea considerado, tipificado y castigado como abuso sexual, ¿no? Porque justo es como, ay, pero ¿qué? Tenía unas revistas ahí, ¿no? Y le dijeron que las viera o le tomaron un par de fotos y ¿qué pasó? O sea, no pasó nada. No le hicieron nada, pero es abuso y es maltrato. Y lo hay que llamarlo como tal. Pero algo que también considero que es delicado, primero, el impacto que tiene a nivel de desarrollo psicológico
dependiendo del nivel de desarrollo de pensamiento de ese niño o niña. La otra, el erotizarlos tempranamente los puede llevar luego a convertirse a ellos en los abusadores. Así es. Primero son víctimas y luego son victimarios. Y es muy común que veamos eso, ¿sí? Porque para que un niño quiera hacer algo con otro niño más pequeño, tuvo que haberlo aprendido de alguien. Ese es uno de los grandes riesgos, ¿sí? Y sin que nadie lo haya tocado en ningún momento. Es verdad, ¿sí? claro. Pero, insisto, el hecho de exponerlos o de pedirles que ellos se exhiban físicamente, desnudos o semidesnudos, en fotografías o en videos o en conductas sexuales eróticas, ¿sí? Nadie los tocó, pero es abuso. Y de alguna forma también hay que tomar en cuenta algo, que es que también es importante trabajarlo con los padres. Tienden a dormir con los hijos, ¿no? Los hijos con los padres. Esta situación de la intimidad entre los padres y se normaliza que, bueno, el niño está dormido, ¿no? Y es como también un motivo para que el niño pueda ser también erotizado, que si bien pensemos que la intención de los padres no es el abuso hacia el niño, pero que indirectamente lo está llevando a erotización y que en un futuro, como bien dice el doctor, pues puede ser el abusador, ¿no? En algún momento, porque se distorsiona lo que es propiamente la sexualidad conforme va pasando sus etapas de desarrollo. Claro. Y creo que esto tiene que ver con algo que queríamos también comentar con ustedes sobre los factores de riesgo. Me parece que podría ser uno, ¿no? Como estas conductas normalizadas de, bueno, los niños duermen en la recámara porque a veces no hay otros espacios, pero ¿cuáles podrían ser otros factores de riesgo para el maltrato? Pero, perdón, yo creo que antes de que pasemos a eso, sí me gustaría aclarar otra cosa, que no confundamos las conductas sexuales normales de los niños. A ver, algo bien importante es que puede haber jugueteos sexuales o contactos físicos entre niños y niñas. Entre pares. Como parte de un desarrollo normal de exploración o de conocimiento. ¿Sí? Acuérdense, la diferencia entre estas conductas que pueden ser normales en un niño, la diferencia es que cuando hay un abuso, siempre hay una situación de poder, de superioridad del agresor. Claro. ¿Sí? Ya sea por el parentesco, por la posición social, por la edad, por el desarrollo intelectual también. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pero si a veces, les digo esto porque de repente nos mandan a algún niño porque lo descubrieron de 5 años con su hermanita de 4, con su hermanita de 6. ¿Sí? Aquí lo que nos interesa es investigar cómo lo aprendió, pero ahí no hay ningún delito que perseguir y no estamos hablando de ningún tipo de abuso. Así es. Claro. Pero curioso, ahora les puedo poner otro ejemplo. De repente puedo tener un niño de 9 años con una niña de 10 años, pero la niña tiene discapacidad intelectual. Ahí sí hay un abuso, porque hay una diferencia intelectual. El niño puede entender más de lo que entiende la niña. Claro. ¿Sí? O sea, hay muchas situaciones a las que nos enfrentamos que pueden ser variantes, ¿sí? Del abuso. Digo, aclaro, de todos modos, si fuera el caso, a este niño de 9 años no es inimputable. Es decir, aquí, aunque fuera el caso, el tratamiento es psiquiátrico, psicológico para los dos. Sí, claro. No es un asunto legal, no es un asunto de tratamiento. Claro. Me parece una distinción Ahora sí, importante. La otra pregunta que hicieron para Danari de los factores de riesgo. Pronunciar esto. Voy a decirlo de otra manera. Uh-huh. Ok, perdón. Bueno, esta parte, como comentábamos, de los que podrían ser los indicadores, ¿no? O factores de riesgo también, como sería, pues, el dormir, ¿no? En la misma cama con los papás o con los mayores, ¿no? Si bien es adelantar como la parte de sexualidad, que no vaya acorde a la etapa de desarrollo o edad cronológica del niño, ¿no? El cómo adelantarlos muchas veces. ¿Esto cómo se puede dar? Se me ocurre aquellas series, ¿no? En su momento
a mí me tocó de alguna manera las novelas, ¿no? En la televisión y en donde ya las niñas están como muy adelantadas, como la manera en cómo se visten, todo esto que pudiera adelantar ese proceso de sexualidad que tiene que ir acorde a cada edad, ¿no? Otra situación, pues, o sea, vivir en un ambiente de violencia familiar, ¿no? En donde ve que papás obviamente es el que está implementando como la disciplina, entre comillas, ¿no? Para toda la familia y ejerce presión o ejerce poder con la mamá. Entonces, desde golpes, hablando en general de cualquier tipo de maltrato infantil, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que estamos provocando es que los niños repitan esos patrones de crianza y que al final van a probablemente repetir el mismo patrón. Entonces, como habíamos estado diciendo, se viene otra vez que en lugar ya no ser de los maltratados, van a ser los maltratadores. Últimamente se ha dado, yo no sé si lo han escuchado, lo que sí, bastante, lo que es el bullying, ¿no? El acoso escolar. Finalmente creo que ese es uno de los resultados de todos estos factores de riesgo que hay del maltrato infantil. Sí. Y pues también hay otro aspecto importante, la discapacidad en el niño, puede ser de cualquier tipo, auditiva, visual, cognitiva. Esto tiene ellos una desventaja que es esa, ¿no? No se pueden defender, no saben exactamente lo que están viviendo, lo que les están proponiendo, no sé, ¿no? Le están haciendo. Entonces, curiosamente sabemos que en el caso de abuso sexual infantil, los niños son amenazados. Claro. ¿No? Es que si tú dices, le voy a decir a tu mamá que no es. Entonces, esa es la parte que tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Y bueno, en lo consiguiente, la plática vamos a tratar de modificar un poquito los términos para que no nos metamos en controversias y los vamos a manejar por iniciales, ¿les parece? Sí, muy bien. ¿Sí? A ver, okay. Nada más puntualizando, dentro de los factores de riesgo de maltrato, de cualquier forma de maltrato infantil, está principalmente la violencia intrafamiliar. Es uno de los factores de riesgo más comunes. Y otro que también es muy común y que encontramos mayormente es alcoholismo y drogadicción. O sea, sí, desafortunadamente son factores que influyen grandemente. Otro factor de riesgo muy importante es la psicopatología, es decir, el tener a alguien con algún trastorno mental o del comportamiento dentro de la familia, que puede ser el adulto o que puede ser el niño quien tenga un trastorno emocional y en esa necesidad de ser aceptado, de ser querido, porque tiene una pobre autoimagen, un pobre autoconcepto, una pobre autoestima, pues se vuelve permisivo totalmente para cualquier tipo de agresión. ¿Sí? Entonces son factores de riesgo muy, muy importantes. Y el otro que ya mencionaba, Nari, la discapacidad intelectual. Los pone en desventaja. Sí, total. Entonces cualquier situación de desventaja es un factor de riesgo. Yo creo que hay varios y yo escuchándolos, creo que uno que yo he notado mucho, ¿no? Ahora en los niños, yo que me dedico al tema de la educación, que es esta hipersexualización, ¿no? O sea, vemos niñas de 9 años que yo digo, ¿tiene 9 o tiene 20? 16, ¿no? O sea, en la forma, probablemente, y lo que hemos visto en el tema de educación es que al estar expuestos a tantas cosas por medio del internet, pues evidentemente copian muchísimas cosas que ven. O sea, yo siempre digo que aquí tienen el mundo entero, no todo lo que quieran ver. Así y es. Eso ha hecho que sí las generaciones pues justamente han cambiado en su forma de comportarse, de vestirse, y eso ha llevado, yo creo, sí, a una hipersexualidad, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que también pensaba en lo que hablaban es qué importante, que creo que muchas veces nos lo hace, nosotros que trabajamos mucho por medio de los cuentos, vemos que las familias normalmente, pues todavía en esa parte de la lectura por la noche o estas cosas que hacen,
no toman estos temas en serio, ¿no? Hay cuentos bellísimos que hablan acerca de los secretos, que creo que se deberían de trabajar mucho más con las infancias, de qué no es un secreto y por qué no debes guardarlo, porque creo que ese es el meollo también de muchas cosas que pasan, ¿no? Con el abuso. Y también el tema del cuerpo. Yo sigo viendo, aunque sea un nivel intelectual, económico alto, que son papás que todavía no pueden tomar un cuento o una historia que tenga que ver con el cuerpo. Todavía sigue siendo Incómodo. incómodo, le ponen palabras que no corresponden a esa parte del cuerpo y entonces todo se vuelve una confusión porque Sí. entonces creo que todos esos factores, como ustedes dicen, bueno, juegan un papel muy importante en que tengamos estas estadísticas, ¿no? Sí, yo considero que algo que juega un papel importantísimo actualmente son los medios masivos de comunicación y el acceso al que tienen los niños a cualquier dispositivo electrónico desde muy tempranas edades, porque por más que se quiera controlar, no se puede. Es muy, muy complicado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que antes, digo, todavía existe, pero vamos, ya no se utiliza. Por algo había clasificación de los programas y las películas, AA, B, C, D y todo lo que quieran ustedes, porque dependía del contenido tanto de violencia como de temas de sexualidad implícitos. Y ahora ya no hay ningún control en eso. Ya incluso en los videojuegos también había esa misma categoría. Personas especializadas en eso que sabían que por desarrollo niños, niñas y adolescentes todavía no deberían de tener acceso a ello. Claro. Eso influye grandemente actualmente. Y otra cosa también, que nada más para recalcar lo que acabas de decir, la falta de educación. No hay, desafortunadamente, mucha educación en cuanto al desarrollo de la sexualidad, qué sí es normal y qué no es normal, qué se vale y qué no se vale. Y entonces son factores de los principales de riesgo. Así es. Ahora, nos quedan todavía unos minutitos, pero a mí me gustaría que fuéramos también profundizando en este taller que ustedes van a dar, para quién está enfocado, qué es lo que nos puede develar, ¿no? Toda esta información a los que nos dedicamos a todo esto. ¿Para quién va dirigido, no? Sí, o sea, cuáles son como estas, qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso, insisto, que dirijo un centro educativo, o sea, la SEP, por ejemplo, sí da una serie de lineamientos que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque en caso de que lo veamos, tenemos que hacer como la denuncia, ¿no? de estas cosas, pero yo, porque ese es mi caso, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hace cómo se da cuenta una persona que no está en contacto con las infancias de que algo le está pasando a un niño? Entonces, cuéntenos de todo esto en estos últimos minutitos. A ver, yo creo que antes de hablarles de este curso que vamos a tener la próxima semana, sí quiero puntualizar algo más. Desafortunadamente, ahorita que dije educación en sexualidad, esto no es nada más para las víctimas y victimarios. Claro. No, la población en general no se mete mucho en información de estos. Lamentablemente, y lo digo aunque algunos se van a molestar, el mismo personal de salud y de salud mental, hay muchos huecos en ello, tanto en la información como en la transmisión de información. Si bien queremos enfocarnos a educar más a la población general, pues créanme que también hay profesionistas de la salud que no los cursos como estos para saber qué hacer, qué no hacer y cómo prevenir. Que finalmente, pues como dijo Adán al principio, no tratamos el maltrato o el abuso, tratamos las consecuencias de haber sido maltratado o agredido de cualquier manera. ¿Sí? Y entonces lo que sigue es preventivo, porque ya estamos tratando de prevenir de que no vuelva a suceder, ¿sí? De que no siga sucediendo. Entonces, por eso les digo que muchas veces los mismos trabajadores de la salud y de la salud mental nos convertimos en cómplices, lamentablemente. Y entonces
algo de lo que tratamos es de eliminar el estigma en primerísimo lugar, ¿sí? Por eso me encantó el título de su programa, ¿por qué nadie lo dijo? Y no queremos seguir en eso, queremos decirlo, estarlo diciendo, ¿sí? Y entre más información tenga niños, niñas, adolescentes y sus familias, pues créanme que van a poder tomar mejores decisiones y van a dejar de ser sumisos, tolerantes, condescendientes, permisivos, dejados y todo lo que les sigue. Ahora sí que les platique a Danari del curso que vamos a tener la próxima semana. Ok, bueno, este curso está dirigido en primera instancia a los profesionales de la salud y profesionales en general. Me refiero profesores, maestros de preescolar, de educación primaria, secundaria, preparatoria, lo que sea, pedagogos, trabajadores sociales. Y bueno, nosotros que estamos en el rubro obviamente de hospital, pues también nos interesa mucho por lo que hemos observado, es que los residentes de pediatría o los propiamente ya pediatras, les falta un poco más de información al respecto. Aquí en el hospital, cuando se ha llegado a recibir el caso de algún niño con algún tipo de maltrato infantil, pues parece que asusta. Y como bien dice el doctor, no queremos volver a estigmatizar al niño o revictimizarlo, ¿no? Porque muchas veces es volver a hacer todo el interrogatorio y pasa por el psicólogo, la trabajadora social, el pediatra y luego el otro médico de alguna otra especialidad y se sigue lo mismo y lo mismo. Entonces el niño obviamente se sigue como de alguna manera maltratando. Entonces, este curso está visualizado precisamente para poder tocar todos estos, desde qué son los diferentes tipos de maltrato, como a grandes rasgos los hemos platicado con ustedes, el poder saber también la estadística también a nivel mundial, ¿no? Algunos aspectos ya propiamente de médicos, ¿no? Por ejemplo, una consulta ginecológica, ¿no? Para las adolescentes, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el hospital, pues se tiene ese servicio y que se maneja para niñas y adolescentes. El que poder saber qué se hace un médico de urgencias, qué se hace cuando llega un niño con un cefálico, ¿no? Se cayó de las escaleras o ya tiene diversas fracturas. Entonces hay todo eso que se tiene que hacer. También la parte social es sumamente importante. Entonces tenemos invitados de diferentes instituciones. En este caso vienen, por ejemplo, del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, viene la que encabeza la clínica de allá, precisamente de maltrato. Viene, por ejemplo, la psicóloga Julia Borbolla, que tiene un programa, grandes programas de prevención de abuso sexual y de maltrato también. Vienen también otros, un psiquiatra que estuvo en el Instituto Mexicano de Psiquiatría manejando otra clínica allí. Entonces, lo que quisimos fue conformar más bien como conjuntar todos los especialistas, como compartir nuestras experiencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, los que estamos trabajando en cierto momento con los niños de abuso sexual o de maltrato infantil, ¿cómo lo trabaja el Infantil de México? ¿Cómo lo trabaja el Instituto Mexicano de Psiquiatría? Etcétera. ¿Para qué? Para poder hacer como un manejo interdisciplinario, como interhospitalario o de varios lugares, ¿no? Poderlos como que seamos cada vez una red más de apoyo y de prevención, que finalmente es lo que quisiéramos. Entonces, el curso se va a dar empieza el próximo lunes 16 y es durante toda la semana, de lunes a viernes, de 9 a 1. Tiene modalidad híbrida. Esto quiere decir que se puede tomar en línea o se puede tomar de manera presencial. Tiene un costo de 400 pesos. La verdad es que el costo, nosotros no nos interesa tener ganarnos del dinero, no es para nosotros al final. Y bueno, son las que necesitamos en la logística, ¿no? Claro. Entonces, estamos ya dando, este sería el tercer año
prácticamente, por decirlo así, tal cual, porque el primero lo empezamos en la pandemia, hablando sobre qué pasaba, ¿no? En la pandemia con el maltrato y el abuso. Entonces, esta parte, ahora es este año, vamos a ver cómo nos resulta. Y por eso era importante y estábamos sumamente interesados y gustosos de poder compartirlo con ustedes. O sea, el curso en esta ocasión está dirigido desde la salud, tanto médica como mental. Por lo que les decía hace un rato, ¿no? Necesitamos más educación y somos muy pocos los que nos dedicamos a eso. Necesitamos que haya más gente parada en el tema para que pueda replicarlo y haya más familias que se puedan beneficiar de la información y en consecuencia de la prevención. No solamente del tratamiento, no solamente del manejo, ya llegan solicitando una intervención, un manejo, ya sucedió, pero lo que queremos es evitar que siga sucediendo y evitar o disminuir en la medida de lo posible los casos nuevos. Por eso es un curso realmente educativo. ¿Sí? Pues qué increíble, porque además yo creo que, o sea, el hecho de que estén diferentes hospitales, grandes especialistas, a mí particularmente Julia Borbolla me parece una de las mujeres más arriesgadas, ¿no? Cuando hizo este proyecto de antenas en México, que ha ayudado muchísimo a detectar casos. Yo sí tengo una gran admiración por Julia, porque creo que sí es un gran proyecto. Así que, como dice doctor, creo que aquí tendremos que estar hablando mucho más en lugar de no decirlo, porque a veces son temas que dan un poco como de miedo, angustia, y por el contrario, creo que esto va a seguir sucediendo en la medida que no lo digamos, ¿no? No preparemos a nuestros niños, a nuestras niñas, para que sepan diferenciar, para que sepan cuando esto pasa y lo puedan denunciar. Pero tanto los niños y niñas como los adultos, ¿no? Sí, porque a veces la desinformación o la falta de precisión y conocimiento viene desde los adultos. Entonces, pues si yo ni siquiera identifico que exponerlo a ciertos ambientes es maltrato, pues entonces ¿cómo tengo el cuidado de no hacerlo? Entonces creo que sí es muy importante, es muy loable y pues es algo que tenemos que hacer, que tenemos que promover y esperemos que tenga mucha asistencia, ¿no? Y de todos, de quien quiera ir. Sí, tenemos ahí unos comentarios, claro, ¿no? Sí, Leti nos dice un tema claro, actual e interesante, bien desarrollado por los ponentes y las conductoras. Felicidades, interesante tema. Y bueno, les mandan saludos a la gente que nos está escuchando. Muy bien, pues entonces, muchas gracias, muchas ¿de gracias. qué? Esto será entonces del 16 al 20. ¿Y dónde se pueden inscribir? Ajá. Buscan la página del hospital de www.Hospital Infantil de México FedericoGómez.com. Se meten y ahí van a aparecer lo que dice oferta académica. Okay. Ahí le pican y van a aparecer los meses del año, que es junio, le dan a junio y viene allí tienen diferentes títulos de cursos que se dan en junio. Buscan el tema de abusos AS y otros tipos de maltrato infantil, y allí es donde dice ver programa o inscribirse. Y solita ellos les van dirigiendo para que se puedan inscribir. Todo están las inscripciones, más para que puedan inscribirse. Y la ventaja, se inscriben para en línea, pueden tener todavía 10 días después de haber concluido el curso, poder ver las pláticas, porque quedan grabadas. Se les hace un examen como para poder confirmar que estuvieron en el curso y se les dé propiamente su constancia, que tiene valor curricular. Así es de 20 horas el curso. Entonces, pues me parece que independientemente de que somos los profesores titulares, lo hicimos con muchísimo interés de
poder llegar cada vez más a profesionales distintos, de distintas disciplinas y poder pues, trabajar en conjunto, ¿no? Justamente, que creo que eso es Así es. importante porque, como lo decías, ¿no, Adanari? Es hacer de esto algo multidisciplinario, que haya muchos ojos vigilantes, que haya quien señale, que haya Así quien es. pueda decir, oye, no, tenemos que tener este cuidado, detecté esto, ¿cómo le hacemos? Porque de alguna manera así es como se hace el conocimiento y cómo se comparte y cómo podemos lograr que esto, pues como que vaya, ¿no? Como que lo pienso como si se fuera escurriendo de entre todos y al final todos nos tocara un poquito, unas gotitas de eso y Claro. bueno, mientras más gotitas, qué mejor. Así es. Así Oiga, pues nos quedan unos es, minutitos. No sé si definitivamente. ambos les gustaría como cerrar con algo que pueda escuchar como los que nos ven en este Así. momento o en las repeticiones del podcast, algo que pueda dejar en ellos, pues algo Una que pueda semillita. servirles, ¿no? A ver, Ujú. yo quiero enfatizar, y esto es para todo el mundo, profesionales y no profesionales de la salud. De verdad, cuando un niño, niña o adolescente les diga que está siendo agredido de la manera que sea, créanle, porque un error muy común es que el médico, el psiquiatra, el psicólogo a veces no les cree, pero lo más grave es que a veces ni la misma familia les cree. Entonces, de verdad, mi mensaje final es, si les habla de esto un niño o adolescente, créanle. Es difícil que se inventen algo así. Así es. Y bueno, y que como si en el trabajo de día a día. No, que digo que se Sí, me claro. pone Y bueno, en el pensar. Ajá. ya. Por supuesto. Y sí, como dice el doctor, es que es sumamente importante, ¿no? Los niños no inventan. Pueden tener un mundo de fantasía y que, bueno, es esperado de acuerdo a ciertas edades, pero que dentro de ese mundo de fantasía también viven una parte verídica y que si están siendo tocados, si están siendo manipulados, lo que sea, tenemos que prestarles atención y oídos precisamente para que ellos nos puedan expresar estas situaciones y creerles, como dice el doctor. Y que bien, en el trabajo no es necesariamente es un trabajo que se tenga que hacer por parte de un psicólogo. En el mismo juego, si la mamá, la familia, los cuidadores primarios están jugando con el niño, con la niña y se observa mediante el juego, pues pueden dar indicios de alguna situación en este sentido. Entonces, de allí, sin que lo hable, lo exprese verbalmente, lo está hablando simbólicamente y de esa manera también podemos tomar en cuenta, ¿no? Que puede estar pasando algo relacionado con este tema. Pues sí, entonces tenemos que informarnos, tenemos que pedir ayuda si es que necesitamos ayuda y pues estar atentos de nuestros niños y de nuestras niñas bueno, y adolescentes, por supuesto, que ahí es cuando medio lo soltamos un poquito más y luego es bien importante también estar bien atentos. Así es. Pues muchísimas gracias por Así es, definitivamente. De verdad, y además por hacer este tipo de espacios, que creo que son los que justamente nosotros pues tocamos en este programa, porque se habla mucho de la salud física y seguimos hablando poco de la salud mental. Y creo que por eso México sigue teniendo estas estadísticas. Así que gracias a ustedes también como profesionales, porque nos están formando, ¿no? Para también de alguna forma pues ir cambiando el mundo. Esta realidad. De acuerdo. Así que les deseamos lo mejor. Yo sí, la verdad, trataré de estar ahí. Me interesa mucho. Muchas gracias. El tema, gracias. Les deseo que les vaya excelente y qué increíble que abran estos espacios. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, en verdad. Y bueno, nosotros... bueno, un gusto, igualmente. Gracias, doctor. Gracias a Nari por estar aquí. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Gracias Abrazos. a ustedes por Muchas la invitación. Gracias. Chao, chao. Nos vemos el próximo. Adiós. Luego. Chao, chao. Bye.